Hasta hace pocos años, el fenómeno del peronismo era motivo de tensiones y conflictos. Hoy el justicialismo se ha integrado a esa construcción histórica que es la identidad argentina. Su huella y sus emblemas permanecen en esos sitios de memoria que jalonan el patrimonio de la justicia social. Y estamos ahora en el interior de esta casona de la calle La Finur, en el barrio de Palermo, a muy poquitos metros del Jardín Botánico. Aquí funciona el Instituto Nacional de Investigaciones Eva Perón y el Museo Evita, un museo dedicado a honrar la memoria de Eva Perón y la acción de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. Te quiero contar que esta casa donde estamos ha sido declarada Monumento Histórico Nacional, la máxima categoría prevista para un bien patrimonial argentino. Claro, esta casa no fue siempre Museo Evita. Originalmente perteneció a la familia Carabaza, una familia de riquísimos banqueros argentinos. Una casa que data de principios del siglo XX, era un petit hotel originalmente. Luego, hacia los años 20 más o menos, el arquitecto Estanislao Pirovano, un maestro del estilo neocolonial argentino, la reforma siguiendo los criterios estéticos de lo que llamaríamos el estilo Renacimiento español, con mucho de italiano. Vas a ver unos detalles preciosos, los ornamentos, seres fantásticos. Todo esto nos remite a una imagen muy del final del medioevo español. Y yo, bueno, te vamos a mostrar esta casa y te vamos a contar una historia, porque después que fue la casa de Carabaza y antes, mucho antes de ser el Museo Evita, aquí ocurrieron cosas muy importantes para el patrimonio de la justicia social argentina. Acompáñame que te voy a mostrar la casa. Bueno, en el Museo Evita exhibimos el patrimonio histórico de la vida, obra y diario de María Eva Duarte de Perón. Es un museo que tiene más de 10 años de existencia y que congrega un grupo de profesionales que viene haciendo una tarea de recopilación de datos y de custodia del patrimonio de todos sus objetos personales que dejaron sus hermanas. Y este museo se esfuerza por exhibir a través de la biblioteca y del área audiovisual todos los testimonios de la época del 40 y del 50 y del protagonismo femenino, encarnado en Evita y en tantas otras mujeres que como ellas hicieron la gesta del ingreso masivo de la mujer a la política. Y cuando en nuestro recorrido hablamos del patrimonio de la justicia social, no nos referimos solamente a los edificios, a la arquitectura o a la estética peronista, que es mucha y es interesante. Queremos referirnos también a esos contenidos de memoria intangible. Es decir, ¿qué pasaba dentro de estos edificios que administraba o que construía, en su caso, el justicialismo? Claro, porque en el año 1948, este edificio de la familia Carabaza fue adquirido por la Fundación de Ayuda Social Eva Perón para instalar acá el hogar de tránsito número 2. Fíjate vos, número 2, ¿qué significa? Que había otros hogares de tránsito en otros puntos del país. ¿Por qué la palabra tránsito? Ya te da la idea de que no era un alojamiento permanente. Básicamente eran mujeres chicas de tantos lugares del interior del país que venían a la capital en busca de trabajo, en busca de solucionar problemas de salud. Y mientras duraba esa búsqueda se les ofrecía este alojamiento con todas las comodidades, con todo el clima acogedor, casi una familia. Se les enseñaban oficios, aquí mismo, donde funcionaba el hogar de tránsito número 2.
El arquitecto Juan Martín Repetto reúne la doble condición de experto en patrimonio y de apasionado seguidor de las banderas de la justicia social. Por eso lo convocamos para dialogar, y qué mejor lugar que el Museo Evita. Yo creo que acá se da una circunstancia muy especial para un monumento, digamos. Hay una relación intensa entre contenedor y contenido, porque muchas veces un edificio es valorado como contenedor, por el arquitecto que lo diseñó, por el estilo, pero no tanto por lo que pasó dentro, y hay otros monumentos que son importantes, tal vez por la historia, por la memoria que llevan implícita dentro de sus paredes, pero por ahí tal vez el elemento no es tan importante. Es como que veo tres momentos de este edificio, de este sitio patrimonial. El momento de Carabassa, cuando esto era una casa señorial, donde manda el estilo. Luego el momento actual, el museo, donde manda la museografía, el relato objetual, y en el medio, el hogar de tránsito. Este edificio tiene historias y subhistorias, no todas las historias se pueden contar, porque la verdad que es muy difícil hacer guionar, digamos, un museo de esta envergadura, con la historia tan extensa en la calidad y tan intensa en el tiempo, porque en realidad pensemos que Evita tuvo 6, 7 años de acción pública nada más, o sea que es casi impensable, es casi inentendible ver que una persona haya hecho tanto en tan poco tiempo, ¿no? Claro. La verdad que lo conoce a Perón a los 26, muere a los 33, y bueno, ya antes Evita tenía una carrera, digamos, profesional y también gremial. Ella era porque era actriz y era del sindicato. Y era presidenta del sindicato de los actores. De radio. De radio, exacto. Y el patrimonio de la justicia social puede estar disperso en tantísimos edificios que hoy son monumentos nacionales y que registran la memoria de la acción justicialista del general Perón y de Eva Perón. ¿Te imaginas que acá, en este salón del 4º piso del Palacio de Correos, alguna vez tuvo su despacho Eva Perón? Estamos ahora en la avenida 9 de Julio. Lo que estás viendo detrás de mí es el enorme edificio del MOP, el Ministerio de Obras Públicas, acá en la ciudad de Buenos Aires, que si bien no es un edificio construido específicamente por el peronismo, fue fuertemente apropiado en el imaginario simbólico del justicialismo. Acompáñame y te voy a contar por qué integra el repertorio del patrimonio de la justicia social. Quiero contarte que este edificio fue el primer rascacielos construido por el Estado en Buenos Aires. Fíjate vos que había otros rascacielos, pensá por ejemplo el edificio Cabanac, pero eran edificios construidos por los particulares. Este fue el primero que encaró y construyó el Estado Nacional. Claro, y te quiero contar un poco la historia de este característico edificio de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate dónde está situado, en el medio de la avenida 9 de Julio. Acá ves el cartel de su cruce con la calle Moreno. Este edificio moderno, de líneas racionalistas, despojadas, geométrico. El edificio fue inaugurado en el año 1936. ¿Sabes cuántos días de trabajo insumió? Apenas 134 días hábiles de trabajo. Una velocidad vertiginosa. Claro, y vos me preguntarás, ¿y cuál es la relación de este edificio, construido por los conservadores, precisamente con el patrimonio de la justicia social? Bueno, te cuento que en el año 1951, aquí mismo se instaló un enorme escenario donde se celebró el Cabildo Abierto del Justicialismo, que iba a proclamar la fórmula presidencial Perón presidente, Eva Perón vicepresidente. Una fórmula que finalmente se frustró. Evita no fue la vicepresidente, Evita pronunció aquel famoso discurso del renunciamiento, donde decía que renunciaba a los honores, pero no a la lucha. Y en el mismo año, en 1951, se instaló en la azotea, mirá la altura de este edificio, una antena desde donde se realizó la primera
transmisión de televisión. Fue muy bombardeado durante el golpe de Estado del año 1955. Y bueno, años después fue declarado por su carga de memoria y su carga también de lenguaje arquitectónico Monumento Histórico Nacional. Hoy está siendo restaurado y en el año 2011, fíjate vos, se le colocaron sobre la fachada norte y sobre la fachada sur dos enormes retratos de Eva Perón. Te doy entonces una última pista para cuando quieras pasar y hacer una lectura formal de este edificio. Fíjate vos, en general, su absoluta falta de ornamentación. Es un edificio muy despojado. Apenas en su fachada vas a ver esta especie de pórtico de piedra con aberturas en bronce donde se recorta el escudo nacional y los escudos provinciales. Claro, eran muchos menos provincias de las que existen actualmente. Y flanqueando la fachada, en los ángulos, dos esculturas del artista Troiano Troiani. Y quiero que mires muy bien esta que tengo detrás de mí, en este ángulo, donde la figura aparece con los ojos entrecerrados y esa mano derecha abierta, como si estuviera a punto de recibir un regalo. Imagínate vos la cantidad de comentarios mordaces e irónicos que despertó esta figura, tratándose precisamente del Ministerio de Obras Públicas. Pero Eva Perón no siempre fue esa celebridad y esa figura pública, amada por unos y odiada por otros. Sus orígenes sencillos y pueblerinos se ubican en Los Toldos, una localidad bonaerense donde transcurrió su infancia y su adolescencia. Su casa juvenil es Monumento Histórico Nacional y aloja hoy un museo. Yo sigo recorriendo monumentos, no puedo parar de hacerlo porque quiero mostrarte aquellos sitios que son como eslabones en la cadena de la memoria argentina. Y en este caso, en este episodio, estamos releyendo la historia y recuperando el valor del patrimonio de la justicia social. Ahora me encuentro en el primer piso, en el pabellón E del Hospital Interzonal Presidente Perón, en la localidad de Sarandí, en el partido de Avellaneda. Esto era llamado originalmente el Policlínico Presidente Perón. Fue inaugurado en el año 1946 e integra esa vasta red de edificios hospitalarios que eran parte de la política sanitaria del primer gobierno justicialista. Un edificio característico, tipo monobloc, con 5 cuerpos, con los muros revestidos en ladrillos y esos tan típicos tejados de teja. Bueno, queremos mostrarte acá en el primer piso, en el pabellón E, te repito, este sitio que ha sido declarado Lugar Histórico Nacional en el año 2007. Me estoy refiriendo a la Sala de Internación de Eva Perón. Acompáñame. Hemos ingresado ahora en un sitio de memoria y de respeto, seguramente no lo conocías, un sitio que evoca el tramo final de la vida y la tragedia de Eva Perón. Porque aquí, entre el 3 y el 14 de noviembre de 1951, Evita, ya muy enferma, estuvo internada. Y aquí mismo, en esta sala, el 11 de noviembre de ese mismo año, 1951, Evita votó, estando postrada en su cama. Claro, es famosa la frase que Eva había dicho que solo aceptaba ser operada si le aseguraban que iba a poder votar, porque ese día, por primera vez en la República Argentina, votaron las mujeres.
¿A vos te parece que ya el justicialismo está adquiriendo esa calidad sistémica dentro del repertorio patrimonial? Porque hay varios monumentos nacionales vinculados a esta historia de la justicia social. Este proyecto, este programa que se está trabajando, porque de alguna forma une estas perlas que estaban sueltas y muestran que en realidad el proyecto de la justicia social era un proyecto completo, amplio, abarcativo, no eran puntuales, no eran hechos puntuales, había una revolución en marcha. La revolución implica cambios profundos en todas las cosas. Y esos cambios profundos se verificaban en cada uno de las, no solamente en la arquitectura, en la pintura, en la industria, en la gráfica. Todo estaba tocado por ese proyecto político extraordinario que se frustró en el 55. La verdad, había un proyecto que se expresaba en todos estos monumentos que vos mencionaste. ¿Vos crees, Martín, que los sitios patrimoniales vinculados a la memoria justicialista pueden funcionar como un elemento de interpretación para poder reinterpretar lo que fue el peronismo y la obra social del peronismo? No deberían funcionar así. E inclusive creo que en cada uno de estos monumentos debería haber un link con el resto. O sea, alguna sala de interpretación que mostrara que esto no era un hecho aislado, sino que era un hecho colectivo, un hecho universal, y el hilo conductor tiene que ser el cine, tiene que ser la televisión, tiene que ser los libros, tiene que ser las publicaciones, y también tiene que ser los propios edificios, me parece. Y ahora estamos en la esquina de Azopardo e Independencia. Estamos situados frente a un edificio que es quizá el símbolo y el ícono arquitectónico del movimiento obrero organizado desde los tiempos justicialistas, de esas conquistas sociales, como dice la marcha peronista. Estamos frente al edificio de la CGT, la Confederación General del Trabajo, como lo indican las siglas allí arriba en esa torre cuadrangular. Un edificio muy conocido, muy fotografiado, como te digo, muy vinculado a la historia del movimiento obrero argentino. Este edificio fue inaugurado en el año 1950 por el propio General Perón y había sido donado por la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. Fíjate que es un enclave topográfico muy vinculado a la memoria justicialista y a la memoria del movimiento obrero. No solo tenés el edificio de la CGT, sino que delante de mí, lo que hoy es el enorme edificio de la Facultad de Ingeniería. Ese edificio de referencias tan neoclásicas griegas era la sede original precisamente de la Fundación Eva Perón. Si me acompañaste, vamos a mostrar este edificio por dentro. Y ya dentro del edificio de la CGT estamos ahora en el auditorio Felipe Vallese, que fue recientemente restaurado. Fíjate vos cómo la espacialidad interior de este lugar refleja los rasgos del lenguaje de vanguardia, racionalista, propios del estilo con que este edificio fue concebido y propios también de ese lenguaje que empleaba el justicialismo como una metáfora de la voluntad transformadora y modernizadora de la Argentina. Fíjate vos a mis espaldas este hermoso mural también restaurado que representa iconográficamente las conquistas sociales de los trabajadores argentinos. Claro, y al enorme registro de episodios vinculados a la historia del movimiento obrero organizado en la Argentina, que atesora este edificio que es Monumento Histórico Nacional, se agregan unos valores de memoria intangible que yo te diría tienen connotaciones casi religiosas. Porque vos sabés que aquí, en el segundo piso de este edificio de la CGT, permaneció el cadáver de Eva Perón luego de sus imponentes funerales donde desfiló tantísimos hombres, mujeres, el pueblo trabajador. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. El cadáver de Evita, embalsamado, fue expuesto y fue custodiado acá, en custodia, como decía Eva, del pueblo trabajador en la CGT. Claro, en el año 1955, luego del golpe de Estado que derrocó al general Perón, el ensañamiento, el odio, hizo que se apoderasen también del cadáver de Eva. El cadáver fue secuestrado y permaneció
18 años lejos de su patria. Y seguimos recorriendo los monumentos que atesoran la memoria y el patrimonio de la justicia social. Estamos ahora frente al portal de la mítica Quinta 17 de Octubre, en la localidad, en la ciudad bonaerense de San Vicente. Esta quinta que era la residencia suburbana, veraniega, de vacaciones del general Perón y de Eva Perón. Es una quinta que en su momento adquirió Perón, era propiedad del coronel Domingo Mercante. La adquirió antes de ser presidente. Acompáñame que lo vemos. Estamos ahora en la Quinta 17 de Octubre, en la localidad bonaerense de San Vicente. La Quinta 17 de Octubre, este mítico lugar donde pasaba sus veraneos el general Juan Domingo Perón, donde ha pasado tantas temporadas junto a Eva Perón. La Quinta 17 de Octubre es lugar histórico nacional. Si bien funciona un museo dependiente de la provincia de Buenos Aires, de memoria y homenaje al general Perón y a la gesta justicialista. Y dentro de la quinta, bueno, hay distintos sectores. Está el parque con esas hermosas especies arboladas, el chalet mandado a construir por el general Perón con un lenguaje de chalet californiano, tan propio de la estética de la vivienda peronista. El famoso torreón, desde donde el general Perón pronunció tantos mensajes radiofónicos. Bueno, una cantidad de elementos. Pero queríamos despedirnos de este recorrido por el patrimonio de la justicia social en este punto de la Quinta 17 de Octubre. Porque así como el general Perón pasó tantas temporadas de descanso en este lugar rodeado por ese alto y extenso muro de piedra que resguardaba su privacidad y la privacidad de Eva Perón. Pero digo, así como en vida disfrutó de este lugar de descanso, hoy el general Perón encuentra su morada final aquí, en este lugar de su Quinta 17 de Octubre. Sus restos fueron trasladados a este lugar desde el cementerio de la Chacarita un 17 de octubre del año 2006. Esta arquitectura moderna, despojada, austera, que nos hace pensar en un lugar de memoria, en un lugar de respeto. Este eco que parece como traer a la mente el eco de la voz del pueblo que estaba tan presente en los discursos del general Perón. Quizá por eso la frase final que acompaña el último descanso de Perón sea esta que estoy viendo acá. Mi único heredero es el pueblo. Bueno, y esperemos que nuestro amor al patrimonio sirva para recuperar un sentido, una historia que vale la pena ser contada, ¿no es cierto? A veces es muy difícil transmitir lo intangible que hay dentro del patrimonio, que en todo caso es la esencia. Así que... Gracias, Martín. Tomemos el café y antes que se nos enfríe, porque está muy bueno.